Decíamos información internacional y ayer nos tomamos un feriado con él, porque en realidad nos estuvo escuchando a la distancia y hoy lo tenemos y tengo entendido que con algo de un país vecino, de un hermano país que está atravesando situaciones doblemente complicadas por la pandemia y por la actualidad política desde hace varios meses. Estamos hablando de Bolivia, ¿no, Jorge Kreines? ¿Cómo estás? Sí, Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, cuando nos propusiste de charlar sobre Bolivia, ese es el tema, ¿no? Digo, estamos bien, Sí, perfecto. estoy bien orientado. Dije, bueno, interesante porque no le estamos prestando atención a Bolivia, como que salió el radar informativo en los medios argentinos y hay que recordar en primera instancia que Bolivia está siendo gobernada por un gobierno de facto surgido de un golpe de Estado. Así Así de es. liso y llano, digamos. Si hay un lugar en donde la democracia está ausente y la OEA no dice nada, hoy en este momento es Bolivia. Bueno, la OEA no solamente no dice nada, sino que está acusada por muchos sectores con mucho fundamento de que la OEA fue una parte necesaria, un cómplice necesario en el golpe de Estado que se produjo en Bolivia. Hoy la noticia es el colapso del sistema de salud. Tienen 100 camas de terapia intensiva, la mayoría de ellas con respiradores, pero necesitan 700. Y esto es expresión del abandono que ha quedado sometida a la salud pública en ese país después del golpe de Estado. Pero, Pablo, la palabra colapso no solamente abarca el sistema sanitario, sino también muchas áreas de la política boliviana. La verdad, estamos mal rodeados con gobiernos muy complicados alrededor de nuestras fronteras nacionales, pero lo del golpe de Estado en Bolivia, que surgió de una denuncia de fraude de la OEA, está muy cuestionada incluso no solamente por Evo Morales, su gente, los que lo han apoyado, y los que respaldan en general las democracias y las luchas populares en todo el mundo, sino que se ha lanzado una verdadera denuncia procedente, por ejemplo, del Centro de Investigaciones en Economía y Política de Washington, o el MIT, el famoso Instituto de Tecnología de Massachusetts. Sí. El Washington Post, en un editorial hace tiempo, a fines de febrero, de John Curiel y Jack Williams, decía que de ninguna manera había habido fraude, y todos estos analistas coinciden en que Evo Morales ganó aquellas elecciones y que debiera ser repuesto como presidente del país. Pero claro, por la ley de la fuerza, allí está prevaleciendo la política del golpe de Estado de la señora Áñez, que genera este colapso del sistema de salud. Y decía colapso general porque esta mujer se empeña sistemáticamente en postergar las elecciones, dado que en las encuestas el candidato de Evo Morales, el economista Luis Arce, sigue punteando y no hay forma de bajarlo, y teniendo en cuenta esas encuestas en gran medida son producidas no precisamente por empresas asociadas o partidarias del movimiento al socialismo de Bolivia. Elecciones Pero que ahora, hubiesen tenido lugar en abril, ¿no, Jorge? Estaban previstas que para abril originalmente. estaban prometidas para abril, Claro. las postergan ahora para septiembre, y parece que están a punto de volver a postergarla, a tal punto que en Bolivia ya se denomina, entre tantas adjetivaciones al gobierno de la señora Áñez, se le dice prorroguista. Es decir, un gobierno que tiene como característica la prórroga de las elecciones para perpetuarse en el poder. Pero resulta que hay un senador de Estados Unidos, un señor que se llama Richard Black, que es senador del Partido Republicano, es decir, el partido del presidente Donald Trump, por el estado de Virginia. Este señor Richard Black acaba de denunciar que Estados Unidos fue protagonista y partícipe activo del golpe de Estado en Bolivia porque, Evo Morales había nacionalizado el litio
estaba por asociarse a China, Rusia y Alemania para la industrialización, y Estados Unidos se iba a quedar atrás de la posibilidad de acceder a este mineral estratégico, el litio, para los celulares, los sistemas electrónicos y toda la tecnología más moderna, los automóviles eléctricos, por ejemplo. Claro. Y que el golpe de Estado tuvo un fuerte contenido, como hubo en otras épocas el golpe de Estado con olor a petróleo, se decía, en nuestra América Latina particularmente y en el Medio Oriente. Bueno, parece que el golpe de Estado contra Evo Morales tuvo olor a litio, y este senador Richard Black del Partido Republicano está acusando al presidente Donald Trump de haber sido clave para para el fraude que se ha cometido, el fraude que acusaba de fraude a Evo Morales. Bueno, pero esta palabra colapso también puede referirse a la situación de la economía. Por ejemplo, Brasil también en estos días acaba de anunciar que reduce sus compras de gas a Bolivia. Y como sabemos, la exportación de gas es uno de los principales negocios bolivianos. Si Brasil reduce las compras de gas, bueno, se va a dificultar mucho la economía del país. Y no tenemos que olvidar que la Argentina, cuando ayudó a Evo Morales a salir con vida de Bolivia, particularmente en una acción muy valorable del presidente Alberto Fernández, también México colaboró y lo asiló los primeros días allá en ese país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero todavía quedan una cantidad de políticos, exministros y otros políticos del gobierno de Evo Morales asilados en la embajada mexicana en La Paz. Y esto, bueno, también colapsa porque en este momento hay un conjunto de policías y de militares rodeando de manera amenazante la embajada mexicana en la ciudad de La Paz, lo que genera lógicamente un conflicto diplomático. Tenemos gobiernos de derecha, tenemos gobernantes como Bolsonaro en las fronteras de nuestro país, el desastre que es Chile en relación a la pandemia, pero si vamos a hablar de desastre, el gobierno boliviano, que está muy protegido por los medios de comunicación en general y los argentinos en particular, especialmente los medios más concentrados, no hablan, como vos señalabas al inicio, no se habla de Bolivia, que es un país que ha entrado verdaderamente en una situación, repetimos con autorización de ustedes la palabra colapso, como la característica general de la economía, del sistema de salud y también del gobierno boliviano, que encabeza la señora Áñez, que está verdaderamente con muy pocos respaldos, y le va a costar mucho continuar erguido en la dirección del país, Pablo. Jorge, estamos hablando con Jorge Craines, nuestro columnista de tema internacional, obviamente sobre Bolivia. Es muy interesante el ejercicio que estamos haciendo con vos, que nos estás guiando para en voz alta pensar cómo también el tratamiento mediático de la información a veces nos lleva a encerronas del conocimiento, podríamos decir, ¿no? Para ponerle una definición muy grande. Hoy hablamos de colapso. Bueno, uno pone en el buscador rápidamente y te encuentras con los dos principales portales de la Argentina, Infobae y Clarín, y los dos utilizan la palabra verbalizada, colapsó. Colapsó el sistema sanitario, dice Infobae, el sistema de salud colapsó, dice Clarín, entre tantos otros títulos con esa palabra. Ahora es interesante pensar cómo la vinculación de la noción de lo político con la pandemia nos puede hacer pensar que en realidad lo que hace colapsar el sistema de salud no es la pandemia en sí, no es la enfermedad, sino la decisión política de no privilegiar la vida de las personas. Porque si los gobiernos, y vos lo ponías como ejemplo de lo de Chile, al principio del programa mencionamos muy el pasar lo de Chile, donde hay una organización privada que acaba de sacar un estudio pidiendo la hibernación de Santiago, digamos, prácticamente detener el tiempo. Si los gobiernos tomaban en su momento la decisión de privilegiar las vidas a una costa de lo económico, los sistemas no colapsan. Colapsan por la decisión de la política, o de la indecisión de la política en todo caso. ¿Se entiende? Desde ya, cuando se privilegia la salud pública y la vida de los habitantes de un determinado país, se aprovecha el tiempo
en preparar el sistema de salud, como se ha hecho aquí en Argentina, sin ir más lejos, podemos dar ejemplos en otros países del mundo, pero cuando esto se subestima y se dedica a un gobierno, por otra parte golpista, a entregar el principal recurso del país en este momento, como es el litio, en un sentido, el principal recurso en un sentido estratégico, bueno, sucede lo que sucede, y esa palabrita que vos resaltás y que yo también resalté en el comentario, la palabra colapso, pasa a ser a caracterizar lo que está pasando en el hermano país. Ahora, Y fíjate recordemos que Evo sí. Morales sigue exiliado aquí en la Argentina. Sí, sí, tanto todavía, Evo Morales ¿no? como García Linera, el vicepresidente Así también es. depuesto, Álvaro García Linera. Es interesante, Jorge, cómo inclusive en la Argentina, con toda la previsión de preparación del sistema, hoy hay lugares como, ni más ni menos, la provincia de Buenos Aires, que está advirtiendo el gobierno provincial, el viceministro lo hizo de manera pública, Nicolás Kreplak, sobre los peligros de las próximas semanas. Entonces, acá se tomó livianamente, y bueno, ni hablar en Bolivia, por supuesto, con estos resultados, livianamente esto de las camas o la ocupación, como que lo veíamos demasiado lejano. Y la verdad es que cuando uno ve que el promedio de ocupación de un paciente de COVID en la terapia intensiva es de 20-21 días, ahí te das cuenta que no es una cosa tan lejana que colapse, otra vez usemos la palabra, un sistema sanitario por mejor preparado que esté. Imagínate si ni siquiera fue previsto esto y se dejó librado al azar, digamos, que se contagie el que se quiera contagiar, digamos, ¿no? Como pasó en Chile o en Bolivia o en Brasil. Totalmente, totalmente. Y en Estados Unidos, ¿eh? Y en Estados Hay que Unidos, sí, decirlo. sí, claro, obviamente, ni hablar con sus 120.000 muertos y el Que desastre. siempre decimos que un país de alto desarrollo, tal vez el más desarrollado como Estados Unidos en diversas áreas de la vida, en el tema de salud evidentemente tiene un subdesarrollo notable que se expresa en lo que está pasando ahora con el coronavirus. Jorge, para finalizar, te voy a sacar una definición tuya, personal y ideológica, o desde el enfoque que le quieras dar. Mira, hoy en el comienzo del programa hicimos un comentario editorial a propósito de los 65 años de los bombardeos a Plaza de Mayo. Y claro, en perspectiva histórica uno ve y entiende que eso inaugura un periodo de una oscuridad en la política argentina, del odio, de la violencia política, de la entrada del Fondo Monetario, bueno, todo lo que se derivó de ese bombardeo y el posterior golpe contra Juan Domingo Perón. En esta etapa que estamos transitando, que por supuesto no tiene que ver directamente con eso, ni mucho menos, pero que también tenemos peligros de oscuridades, tu impresión, por eso te decía, desde lo personal y hasta desde lo ideológico, lo político, el análisis que le quieras dar, pero ¿qué impresión tenés sobre cómo salimos de esto? ¿Vamos hacia una etapa más oscura o efectivamente podemos desarrollar mecanismos más solidarios, mecanismos en donde lo público y lo colectivo esté por encima de las individualidades para en principio protegernos y después para hacer una sociedad algo más justa? No me aparece en ningún país del mundo donde la Fuerza Aérea o la Fuerza Aérea de una de las armas, en este caso la Marina, haya bombardeado la plaza central del país. Y esta oscuridad que vos señalabas en el editorial al principio del programa, es el peligro que tenemos, o sea, el peligro que acecha es el regreso al lugar de donde venimos. Todo esto del espionaje, todo esto de las persecuciones, del lawfare, de la fake news, de la labor de los grandes medios, etcétera, y estamos ante la perspectiva de una salida que no pasa por la defensa de las ganancias de las corporaciones en contra de la vida de la población, porque cuando se pone en contradicción economía y salud, no se defiende la economía. Se ataca la economía poniendo en riesgo la salud. Si lo que se defiende es las ganancias de estas grandes corporaciones, como el modelo de Vicentín, y un gobierno de los vicentines nos llevaría no solamente a una barbarie de la economía, sino también una barbarie en todas las dimensiones. Así que espero que vayamos construyendo una salida de carácter popular que sea presidida por la inclusión, por la producción, por el trabajo y por la defensa de la soberanía nacional. Yo creo que estas son las premisas básicas para una salida clara de la pandemia
en Argentina, y ya hay muchos análisis que empiezan a concretarse alrededor de la pospandemia. Incluso te digo, Pablo, ha habido una importantísima reunión de algo de lo que tampoco se habla mucho y que en otra columna podríamos analizar, que es la reciente reunión que acaba de terminar de la Alianza Bolivariana de Nuestra América, el ALBA, con el Tratado de Comercio de los Pueblos, donde han elaborado un programa de 10 puntos de la pospandemia que es verdaderamente orientador. Así que esto también sucede y son 8 o 9 países de nuestra región. Lamentablemente por golpe de Estado salió Honduras, por golpe de Estado salió Bolivia, pero esa alianza bolivariana sigue presente y elabora un plan post-pandemia que, por supuesto, ni la OEA ni otros organismos regionales están previendo en este momento. Impecable, Jorge, como siempre, porque además en el final de todo nos dejas la puerta abierta mostrándonos una luz. En definitiva, también hay que elegir qué puerta abrir y qué oscuridad o qué iluminación elegir para el camino que nos toque por delante. Y en ese sentido la puerta queda abierta y aparentemente, por lo que nos contás, bien iluminada. Habrá que construir cómo sostener la intensidad de esa bombita en todo caso para completar la metáfora. Te mandamos un saludo grande, Jorge. Un abrazo grande para ustedes. Adiós. Jorge Craines, columna de política internacional en Puro Contenido.